Querido Dios que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por este ministerio, por los miembros y por nuestra reunión, y por tu paciencia y amor por nosotros al comenzar otro año. No estamos ciegos a lo que tenemos por delante. Te agradecemos por eso. Ayúdanos a tener aún más claridad para el futuro, para que podamos estar preparados y preparadas y ayudar a las demás personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de la muerte, una herida mortal y la muerte del Rey del Sur, porque esa es una pregunta que me ha venido a la mente un par de veces. La gente dice, bueno, si es la ley dominical, no deberíamos esperar la muerte del Rey del Sur. Y nuestra pregunta sería, bueno, ¿cómo esperan que sea esa muerte? ¿Esperan una muerte literal? Porque dicen, bueno, ya saben, todavía está la guerra en Ucrania. Pero cuando nos remontamos a 1989 y vemos las características de la guerra y analizamos las esferas de influencia, las guerras proxies, las guerras de información, entonces están las características que también tomamos para reconocer cuándo ha habido una herida mortal y una muerte. Y al igual que la caída del muro de Berlín, fue una herida mortal porque la Unión Soviética estaba perdiendo la influencia de los estados de Europa del Este, y eso simplemente disminuiría de manera constante. Así que volvimos atrás y agregamos a Alexei Navalny a este panorama, porque él es la única figura realmente importante y significativa en la política rusa. Y hemos rastreado su historia. La anciana Tess habló de Navalny y estamos investigando. Estamos investigando más de esa historia, porque él ha muerto desde que la anciana Tess estaba con nosotros. Así que notamos que en el año 2007, Vladimir Putin declaró la guerra a Occidente y prácticamente se lanzó a la guerra de inmediato, invadiendo Georgia. Esto fue en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Notamos el ascenso de Alexei Navalny como una figura de la oposición política en 2011, y podemos notar los atentados contra su vida a través de ese tiempo. 4 intentos de envenenamiento, el último de los cuales le causó la muerte. ¿El gobierno ruso ha negado el envenenamiento? Bueno, ellos han negado haberlo envenenado cada vez, pero han negado cualquier participación en su muerte. Y todavía no hay confirmación. Pero el consenso general es que fue envenenado. Parece ser su oficio, la forma en que hacen las cosas. Él, como probablemente todos recuerden, estaba bromeando con los guardias y con el juez el día anterior. Todo eso está en vídeo. Y luego al día siguiente cae muerto, con el síndrome de muerte súbita. El 16 de febrero de 2024, Putin es muy partidario del simbolismo. Navalny ha estado en prisión desde el año 2021. ¿Por qué esperó al 16 de febrero de 2024? ¿Qué tenía de especial esa fecha para Putin? ¿Qué estaba pasando en el mundo ese día? El 16 de febrero del 2024. ¿Alguien lo sabe o quiere adivinar? Putin va a enviar un mensaje a un determinado grupo de personas. Ahora ya sabes parte de la línea. Estaba haciendo una declaración. Lo siento, Graham, ¿qué has dicho? Solo estaba señalando que al comienzo de la línea él está haciendo una declaración y se hace en febrero. ¿Y lo hace dónde? Él estaba en Múnich.
Ups. ¿El Centro de Comunicaciones de Múnich? Él estaba en la conferencia de seguridad de Múnich. Sí, lo he perdido de nuevo, lo siento. Darme un segundo. Él estaba en la conferencia de seguridad de Múnich. Así que estaba enviando una declaración a esa conferencia. Pero no contaba con algo. Había un podcast de The Economist y el periodista que aparecía en él decía que Putin controlaba los tribunales, la policía secreta y el ejército. Pero Navalny controlaba la narrativa. En esta conferencia, así que en 2007, todo el mundo hablaba de Putin. Pero cuando Putin hizo asesinar a Navalny el 16 de febrero del 2024, todo el mundo en esta conferencia estaba hablando de Navalny. Y con lo que Putin no contaba era con que Navalny pudiera estar muerto. Pero ¿quién estaba en esa conferencia en su nombre? Yulia Navalnaya. Disculpa, anciana Terry, no podemos ver lo que estás escribiendo. Oh, lo siento. Ayudaría si lo comparto. Entonces, en 2007, la declaración de guerra de todo el mundo habla de Putin. El 16 de febrero del 2024, todo el mundo va a hablar de... Todos están hablando del Navalny. Eso es todo de lo que hablaron. Y su esposa, Yulia Navalny, se levantó y habló, y está en YouTube, y vale la pena escucharlo. Ovación de pie. Y lo que hizo allí fue declarar la guerra a Rusia. Ella ha dicho que solo está esperando que Putin muera y luego regresará y hará campaña para la presidencia. Es economista por derecho propio y ella es activista. De hecho, Navalny dice que ella es más fuerte en estos puestos que él, pero él ha sido el rostro del FBK. Entonces, Navalnaya habló en esa conferencia. Ella dice que el régimen será derrocado. Ella participará en las elecciones como candidata a la presidencia. El 22 de octubre del 2024, las memorias de Navalny se publicaron con el título Patriot. Julia ha estado viajando por el mundo contando esa historia. Estas son las memorias de Alexei. Él las ha escrito y ella las ha llevado por todo el mundo. Ha estado en todos los programas y entrevistas. Así que marcamos el 7 de enero, bueno, marcamos 2021 como Benevento, el año, y marcamos 2024 como Argos, pero también sabemos que esa muerte de Pirro es progresiva. Y no es solo esta historia de Navalny la que podemos rastrear a través de esta historia.
sino que en el grupo de medio broadcast de WhatsApp este año, el año pasado, ha habido numerosos artículos sobre el estado de Rusia, ya sea que tenga que ver con la guerra de Ucrania o la economía. Cada artículo ha marcado un declive para Rusia. Así que en 2007 podemos marcar el comienzo de una guerra que Putin ha declarado. Trató de terminar la guerra con la muerte de Navalny, pero no puede callarlo. Como dijo The Economist, Navalny todavía controla la narrativa. Su trabajo, sus libros, su esposa, ella habla por derecho propio, continúa ese legado. Así que lo que debemos notar aquí es que cuando miramos a la tierra gloriosa como el sexto reino, vemos que la lucha dentro de la tierra gloriosa es una lucha contra la democracia. Y es lo mismo para el rey del sur. Porque ¿contra qué está luchando Putin aquí? Contra Navalny. Está luchando contra la democracia. Así que ambos están luchando contra la democracia. Y con Navalny, Rusia perdió su última esperanza de mejora, de resurgir de las cenizas y convertirse en lo que será. Nunca más será una potencia. Nunca más será una potencia que tenga influencia en el mundo. Así que ha perdido su esfera de influencia, ha perdido la guerra de la información y esa muerte sigue siendo progresiva. Todavía estamos esperando la decapitación. Y esperaríamos que cuando Donald Trump decida poner fin a la guerra en Ucrania, eso marcaría el fin del rey del sur en su totalidad. ¿Alguna idea o pregunta? Anciana Terry, tengo algunas preguntas. ¿Sí? ¿Tú ves los 3 o 4 envenenamientos de Navalny? ¿Los ves en un contexto como el envenenamiento de una corriente de agua que está afectando las esferas de influencia? Casi lo has mencionado, pero no lo has dicho del todo. Muerte interna y externa del rey del sur. Internamente, Navalny, externamente, Donald Trump. Sí. Esa es la lucha contra la democracia interna. Es una lucha contra Navalny. Sí, gracias. Lo has dejado muy claro. Y luego estos envenenamientos son para callarlo y detener la información que obtuvo y la perdió. Así que señalamos en un estudio anterior cómo perdió la guerra contra la información cuando Washington publicó toda la información sobre su plan de ataque a Ucrania. Ya no controla eso. La esfera de los medios. Y tampoco dentro de su propio país. En realidad está repitiendo lo que ocurrió en 1989. Han invertido todo ese dinero en esta guerra de las galaxias o Star Wars para intentar salir adelante porque existe un punto muerto que no pueden superar. Hay una guerra fría, no se pueden enviar carros de combate a ninguna parte porque existe una destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, es necesario que la oposición gaste dinero en algún lugar para quemar sus recursos y ponerle fin. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora en Ucrania.
Y este es el tipo de punto muerto o estancamiento que tenemos fuera entre el rey del sur y el rey del norte. Sí, nunca hubiéramos esperado que Navalny devolviera la grandeza a Rusia, porque eso no es lo que ha enseñado nuestro modelo profético. Es como el feminismo. En este mundo fracasará. Y lo mismo ocurre con la democracia en Rusia. Y eso es lo que nos enseñan nuestras líneas. Pero lo que podemos ver a través de él es que la esperanza que tenían de que Putin la haya destruido desde dentro. Así que ya sabes, algunos subterfugios y sanciones, así que hay sanciones por Ucrania. Hay sanciones por Navalny. Y hay sanciones por... ¿Cómo se llamaba el otro hombre? La anciana Tessa también habló de él. ¿Él era un abogado? ¿Magnitsky? Sí, sí. Como ya saben, hay sanciones por todos lados. Todo tipo de cosas que contribuyen a arrastrar a Rusia aún más hacia el agujero que la misma Rusia ha creado. Es como cuando Pirro se metió en problemas de los que realmente le gustaría salir, pero tendrá que seguir luchando. Pero será su fin. Lo mismo ocurre con Rusia. Puede que acaben con territorios, ya saben, una cierta cantidad de territorio de Ucrania, pero será una victoria pírrica. ¿Sería correcto decir que, en realidad, al matar Navalny, fortaleció su mensaje y su movimiento, aunque nunca podrá hacer lo que podría haber hecho? Pero al hacerlo, ¿Putin realmente se suicidó? Es decir, ¿está ayudando a su propia muerte más que cualquier otra cosa? Sí, y a la muerte de la nación. Sí, sí, absolutamente. Sí, él mató a ambos, básicamente, al hacer eso. Y probablemente piensa que ha ganado hasta cierto punto, porque no hubo protestas masivas en 2021. Las protestas han disminuido, pero eso se debe en gran parte a que con la guerra de Ucrania mucha gente ha abandonado el país. Sí, se han ido. Un enorme problema de población. Sin mencionar a todas las personas que han muerto en la guerra. Sí. Sí, la población es un gran problema para Rusia. Así que si pudiera resumirlo todo, quiero decir que hay una muerte progresiva que vemos con Pirro. Deberíamos ver una muerte progresiva con Rusia, el rey del sur, que hay factores internos y externos que tener en cuenta, como ya hemos pasado por Paño y los eventos de Paño. Pero si recuerdan siempre la guerra de la información, las esferas de influencia y las guerras proxies estaban en juego en 1989 y son las características claves que nos llevan hasta el final. Así que si volvemos a nuestras estructuras, si las presentamos con cuidado y correctamente, realmente podemos dar claridad sobre dónde estamos y qué ha sucedido y qué sucederá. ¿El sexto reino ha muerto? ¿El rey del sur ha muerto? Y ahora estamos viviendo en el periodo de tiempo del séptimo reino. Y debemos considerar Daniel 11, versículo 41 y también el versículo 45. Y me gustaría tocar eso antes de terminar. Así que dejaré de compartir esto. Y como yo dije al principio, si tienen su Biblia a mano,
No dedicaré mucho tiempo a esto. Esto es principalmente una introducción a otro estudio, pero tenemos un poco de tiempo, así que lo vamos a ver. Si van a capítulo 1 de Daniel, sí, esa página va a servir. ¿Podría haber algún voluntario o voluntaria para leer los versículos 1 y 2? In the third year of the reign of Jehoiakim, En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. king of Judah, Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, the vessels y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Gracias, Molly. Ya hemos hecho esto antes, muchas veces, pero ya ha pasado un tiempo. Quiero enumerar los dobles que vemos en estos versículos. 2 de cada uno. ¿Dobles de qué? ¿Dos reyes? Verso 1, dos reyes. Sí, ¿y quiénes son ellos? Joacín y Nabucodonosor. De nuevo, otra vez, no podemos ver lo que estás escribiendo, anciana Terry. Oh, gracias. Okay, keep going. ¿Está bien? Continúa. Two houses, ¿Dos casas? Okay, and what do you call Bien, those ¿y cómo se houses? llaman esas casas? temples, ¿Templos? Two temples. ¿Dos templos? Okay, so we've Bien, got the entonces tenemos los templos of de Jerusalén. God, Templo de Dios. Temple of God Sí, el templo de Dios. and the temple Y el of templo de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar's Yep. God, Yep. Sí, I'm going to call it the temple lo of llamaré el Marduk, templo but de it's the temple of Marduk, Nebuchadnezzar's pero es el templo God. del dios de Nabucodonosor. Sigue adelante. Two cities. Dos ciudades. Sorry, Lo siento, Maris, ¿puedes repetir Two otra vez? cities. ¿Dos ciudades? a city, Ah, sí, dos ciudades. Two Sí, cities. Babylon dos and ciudades, Jerusalem. Babilonia y Jerusalén. Jerusalem, Jerusalén Babylon. y Babilonia. Sí, continúen. Lands. Dos tierras. Lands, two lands. Dos tierras. Sí. That's the tricky one. Esa es la complicada. Josephine. Buena what are the lección, lands? Josephine. ¿Cuáles son las tierras? Jerusalem. Jerusalén Israel. e Israel. No, give me the word. Bien, ahora dame la palabra del versículo 2. Judah and the land. Judá y la tierra de Sinar. China. Thank you. Gracias. One more. Uno más, un doble más. treasure house, Dos Yeah, casas del well, tesoro. they're the temples Sí, and the bueno, treasure son el houses, templo, but los we've got templos two son los lots of almacenes del tesoro, treasures, pero or tenemos vessels. dos lotes de tesoro, o vasijas. Vasijas. Okay, so there's Bien, two hay lots of treasures. dos grupos de tesoros. Vessels Hay that vasijas bring from que the traen temple of del God templo de going Dios, to que se usarán para collect recoger with the treasures. los tesoros. So right from the very Así que desde el beginning comienzo mismo de Daniel we vemos see estos dobles. two, Vemos básicamente la gran controversia. Vemos estos dos reinos, dos tierras, podemos llamarlos reinos. Y esta es la historia de Daniel. Así que vemos eso, vemos los dobles, y cuando observamos las historias de Daniel, así que si vamos al capítulo 1, 2, 3,
That's the story Esa es la historia about sobre God's el people. pueblo de Dios. And chapters Y los capítulos 4, 5 y 6 is also a story about también God, but son it's sobre una about historia del pueblo de Dios, the institutions, pero es una historia de Babilonia, las instituciones. right? So ¿Correcto? we see Así que vemos eso, two vemos stories. los dobles en las If we go historias. to Daniel Y si vamos al chapter capítulo 2, 2 de Daniel, we see an vemos image. una imagen. And what else do we see? ¿Y qué más vemos? See the stone. Nosotros vemos una montaña de piedra. We see a mountain. ¿Ves una montaña? And what did you say, Molly? ¿Y qué has dicho, Molly? A stone. We see a Vemos stone. una piedra. So if we see a mountain and a stone here, Entonces what do we vemos una see montaña y down una here? piedra aquí. ¿Qué estamos viendo aquí con la Near the imagen? hand? ¿Una imagen y? Little image. ¿Una pequeña imagen? No. No. The image in the stone. ¿La imagen en la piedra? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Comes out- if something ¿Qué comes sale out of the algo? mountain, Sale algo de la something's gonna montaña. come out of Algo the tiene que image. salir de la imagen. ¿Qué sale de la imagen? The shaft. La paja. Chaff, Sí, wheat, trigo, claro. wheat. All right? Sí, 'Cause it's all gonna porque turn to todo esto chaff. se va a convertir en paja. Yeah. Are we all good on that? ¿Estamos todos bien con eso? Right? Sí. You're seeing double. Correcto. Entonces estás viendo dobles en todo el momento. En Daniel vemos dobles. So when we get to Daniel Entonces cuando 11, llegamos a Daniel what do we 11, see? versículo 45, ¿qué veremos? Double. Dobles. Double again. We need Dobles to be otra vez. able to see Necesitamos poder ver los dobles. double. And the king of the Y el rey north del norte shall plant the plantará kingdom las of tiendas de su palacio tabernacles of entre his los palace mares y el between monte the sea glorioso y and the glorious santo. holy mountain. Now that Ahora bien, verse ese versículo needs more pulling apart necesita than what I'm más going to análisis say. de lo que voy a hacer But hoy, what I'm saying is you need to see double. pero lo que estoy diciendo es que necesitan ver dobles en ese versículo, porque lo que se interpone entre los mares, entre las personas externamente, es lo mismo que se interpone entre las personas internamente. Como la piedra proviene del monte y el trigo proviene de la imagen, necesitamos poder ver, mirar el versículo 45 y ver que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Así que algunas personas se sintieron molestas porque llamé al glorioso Monte Santo de los Estados Unidos, cuando se supone que es el movimiento, y estoy diciendo que lancen una moneda, son ambos. Pero volveremos y analizaremos eso, pero me gustaría recordarles por qué estamos estudiando los eventos externos. Y citaré a la anciana Tess. Este gran conflicto que vemos en los reinos externos se conecta directamente con el conflicto que se da al otro lado de la cortina del gran conflicto. ¿Por qué estamos estudiando los acontecimientos externos? Porque necesitamos ver cómo funciona el reino de Dios. Por lo tanto, lo que vemos, que es lo que sucede afuera, deberíamos poder ver lo que sucede dentro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la causa fundamental de lo que sucederá afuera cuando analizamos los asuntos de la ley dominical? It's the internal. The root cause. La causa raíz. Wrong information. La información errónea. Sí, información errónea. Power struggle. ¿Cuál fue la última advertencia de la anciana Tess al movimiento? Libertarismo. Libertarianismo, sí, libertarismo. Así que es aquí donde tenemos que revisar y compartir, necesitamos dominar el libertarismo y ver dónde está funcionando afuera y ver dónde puede funcionar adentro. Necesitamos poder ver el doble, tal y como lo hicimos. Al principio separamos la lluvia temprana y la lluvia tardía y pudimos ver que dos cosas pueden ser correctas al mismo tiempo. Necesitamos poder ver los dobles a medida que avanzamos en el libro de Daniel. Así que voy a cerrar aquí.
we can discuss. y luego podremos discutir y hablar. Dear Lord, we thank you so Dios, much te agradecemos mucho por este for this terreno ground que that hemos we've podido been recorrer able to esta go this mañana morning and see y ver cosas nuevas new things y and new nuevas perspectives perspectivas as we retrace al repasar cosas que things that we hemos estudiado have studied in the en el past. pasado. Lord, I pray as we continue Dios, te to pido que mientras continuamos review repasando, that you would help us nos to, ayudes a remember recordar the pattern that el has been patrón marked que out se nos for ha us, marcado that, has been pointed out to us this morning, that y que se nos ha señalado it was en esta in mañana, reviewing, que fue al repasar y reteaching volver a the enseñar things las cosas that they had learned, that the que disciples habían were able to come to aprendido understand, los Lord. discípulos, We que pray pudieron that you llegar would a help comprender. us to, Te pido, Dios, keep their example que nos before ayudes a our mantener su minds ejemplo en nuestras mentes and use that to inform y a our usarlo para informar practice nuestra práctica and our studies y every nuestros day, Lord. estudios todos los días. We Dios, want to understand queremos your entender y will. queremos ser sabios y sabias. Help us never to Ayúdanos forget this. a In Jesus' nunca name we olvidar pray. esto. En el nombre de Amen. Jesús te lo pido. Amén.